Aló, aló, Anita. Hola, sí, ¿cómo estás? No, ¿Me no escuchas? escucho, Joana. ¿No me escuchas? ¿Y ahora? ¿Ahora tampoco me escuchas? Qué raro. No se escucha, Anita. No. ¿Y ahorita? A ver. ¿Y por qué yo puedo escucharme a mí? Yo te escucho perfecto ahora, Anita. Había un Ok. problema. Estamos solos, ¿verdad? Yo no sé por dónde podemos verlo. Aquí veo participants, puede que esté aquí. Yo veo cuatro personas más Aquí. en Yo línea. escucho. Dicen acá, Francisco. Perfecto, vamos a esperar que hayan a las 9 en punto. Tenemos que comenzar en 15 minutos. Perfecto. Estoy viendo ahora dónde están files. Anita, tú vas a controlar la pantalla, ¿verdad? Tú la estás controlando ahora. No, ¿No? no. No. Yo no hago nada. Я ничего не делаю. You control. Entonces, nada.
Muy buenos días. Hola, hola. ¿Se ¿Cómo nos están? escucha? Sí, espero que nos escuchen bien. Ok, perfecto. Sí, me imagino que se escucha bien. Sí, se escucha muy bien. Ok. Bueno, en primer lugar es un gusto poder saludarlos el día de hoy, agradecer su convocatoria, su asistencia a nuestro webinar eh, titulado Cómo hacer el consumo de combustible sea completamente transparente. Y por supuesto poder guiarlos en la creación, disculpa, que tengo acá un sistema, a ver, en la creación de un sistema de gestión de combustible de flota mediante telemática. Mi nombre es Ignacio Viveros, soy gerente de desarrollo regional para Latinoamérica de Galileo Sky y es un agrado el día de hoy poder presentarles a Anita. Anita, buenos días. Hola, muy buenas noches, Ignacio. Buenas noches para ti. Y te agradezco mucho por darme la oportunidad de expresarme en este webinario. Y muy buenos días a todos que nos pueden escuchar y ver hoy. Espero que este evento sea de su utilidad y además que podamos responder a todas sus consultas después de la parte general. Gracias. ¿Me puedes escuchar, Ignacio? ¿Todo bien? Sí, te escucho bien. Ok, excelente. Entonces creo que podemos ya empezar Sí, podemos viendo empezar. la presentación. Listo. Exacto. Eh, Como les había comentado, el tema de hoy es cómo hacer que el consumo de combustible sea completamente transparente y, por supuesto, poder guiarlos en la creación de un sistema de gestión de combustible de flota mediante telemática. Ya nos presentamos, tuvimos el gusto de poder presentarnos y importante contarles que este webinar va a tener 40 minutos que va a durar la presentación y posteriormente 20 minutos para poder responder sus preguntas. Si bien ahí pueden ver una pestañita en la que hay un signo de interrogación, es importante que nos vayan haciendo las preguntas allá en esta pestañita, cosa de que al momento de que lleguen los 20 minutos y la etapa de, de responderle, podamos responderle adecuadamente. Y por supuesto, una vez terminado, le entregaremos un video a cada uno de ustedes para que puedan analizar con más detalle lo tratado el día de hoy. Primero les voy a dar una introducción sobre Galileo Sky. Galileo Sky es una compañía que se dedica a fabricar dispositivos GPS. Se encuentra la fábrica en la ciudad de Perm, en Rusia, y también tenemos oficina comercial en la ciudad de Perm, y también contamos con oficina comercial en la ciudad de Hong Kong. Nuestros dispositivos son conocidos en el mundo por ser de alta gama. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que son desarrollados para resolver problemas telemáticos de alta complejidad, ya sea para vehículos como para estacionarios. Hay algunos detalles, algunos datos que son importantísimos dar a conocer. Por ejemplo, que estamos entre los top 5 de fabricantes globales de telemática y tenemos más de 500 socios en el mundo. Y nuestros dispositivos actualmente se utilizan en 70 países. Al hablar de los dispositivos Galileo Sky es imposible no hablar de las tecnologías que vienen incluidas en los dispositivos de forma completamente gratis, siendo una de las tecnologías más importantes EasyLogic, que consiste en ser una interfaz revolucionaria que permite programar el dispositivo, es decir, se van a poder configurar aquellas soluciones telemáticas que ustedes quieran ofrecer a sus clientes finales. Soluciones telemáticas que van, por ejemplo, desde el cierre centralizado de la cerradura del vehículo de forma remota hasta el control de la calefacción o del aire acondicionado según la temperatura ambiente de ese día, por ejemplo. Otra de las tecnologías importantes que incluyen los dispositivos es CanScanner. Esta tecnología permite encontrar datos
en el CAN bus de cualquier vehículo, sin importar su marca o qué tipo o modelo de vehículo. Por ejemplo, podría buscar datos sin problemas en un bus, en un camión, en un tractor, en un vehículo ligero, en un vehículo eléctrico. Lo que les quiero decir es que donde haya un CAN bus, CAN Scanner va a poder encontrar datos. Por último, me gustaría hablarles de Eco Driving. Eco Driving es una tecnología que lo que busca es mejorar los hábitos de conducción de la flota, es decir, de los conductores, y el objetivo principal es la mantención del vehículo. Y está muy de la mano con el tema que vamos a desarrollar hoy, porque ayuda al ahorro de combustible. Por supuesto, todo fuera de la señal GSM. Quiero decir que aunque no haya señal GSM, puede trabajar sin ningún problema. Anita. Bueno, gracias Ignacio. Bueno, como ha comentado mi colega Ignacio, me llamo Ana y yo llevo más de 5 años trabajando para la empresa Grupo Escort. Es la fábrica que provee soluciones para control de maquinaria pesada, o sea, flotas pesadas, digamos así. Nos enfocamos en diseño y producción en 3 rubros, por lo general. Es el control de combustible, sobre el cual vamos a hablar hoy. También es control de operaciones de maquinaria pesada, así llamada maquinaria amarilla o maquinaria de construcción. Y también el tercer rubro, donde desarrollamos soluciones tanto hardware como software, es monitoreo medioambiental. Un caso bastante peculiar y que se desarrolla ahora bastante rápidamente. Pero cabe destacar que hemos empezado nuestras operaciones como una empresa que prestaba servicio de rastreo satelital. Eso fue en el año 2004 y en aquel momento no pudimos encontrar una solución digna que convenía a nosotros y a nuestros clientes finales para control de combustible en las flotas, en los tanques de camiones. Por eso decidimos buscar nuestra propia solución, ¿sí? Probar todo lo que está en el mercado y diseñar lo que nos podría convenir. Y ya en el año 2009 empezamos a fabricar nuestros propios sensores de combustible en serie y ya distribuirlos por lo menos por nuestro país y países vecinos. Y para este momento ya fabricamos más de 600,000 unidades y más de 100,000 unidades fueron vendidos para exportaciones. Y viendo un poco más sobre los números, un momento, se puede verlo bien, ¿ok? Actualmente exportamos a 118 países. Yo trabajo prácticamente para América Latina y entonces en nuestra región de América Latina tenemos 5 distribuidores autorizados, los que yo quiero mencionar. Nuestros representantes están ubicados en México, en Argentina, en Perú, Colombia y Chile. Si ustedes requieren contactarse con uno de nuestros distribuidores, pueden escribirme a mí, ¿sí? A mi WhatsApp, a mi Telegram, lo que sea, o a mi colega Alina. Alina ahora va a pasar todos los contactos vía chat, los contactos míos y los contactos suyos. Y también siempre pueden dirigirse por nuestra página web en el chat. Ahí hay como un chat donde ustedes también pueden hacer cualquier consulta, sea comercial o sea técnica. Porque tanto equipo de ventas como equipo de soporte habla español y les puede atender el horario de América Latina. Y por último menciono que abrimos 2 oficinas más. También abrimos la oficina en India y estamos abriendo ahora la oficina en la ciudad vecina, en el país vecino, Kazajistán, la ciudad Almaty. Así que vamos a operar desde estas 3 oficinas, ¿sí? Kazán, Delhi y Almaty. Pues eso fue la parte introductoria. Ahora vamos al grano y veamos cómo es posible gastar hasta 40% menos de combustible y evitar cualquier tipo de fraude, sea drenaje, sea abastecimiento incompleto o abastecimiento ficticio, lo que suele pasar también.
Y Ignacio nos va a comentar sobre este tema y revisar los puntos generales, cómo se podría hacerlo. Muchas gracias, Anita. Primero, algo que es muy importante, que ustedes como integradores es imprescindible que tengan en conocimiento, que todo aquel que tenga un negocio de transporte, todo aquel cliente final que trabaje en gestión de flota, es imprescindible, fundamental, que tenga la motivación de transparentar su control de consumo de combustible. Finalmente, el objetivo de cualquier negocio, especialmente en lo relacionado con el transporte, es la maximización del retorno económico para el bolsillo de los dueños, etcétera. Entonces, es fundamental que exista la noción y la motivación. Ahora yo les voy a explicar los tres tipos, los tres métodos, los tres formatos de control de consumo de combustible. Y ustedes se van a dar cuenta que hay palabras claves como la información, como la exactitud, que finalmente, si ustedes logran transmitir a sus clientes finales, van a sumar, va a ser una experiencia positiva. Primero les voy a hablar sobre el control de consumo de combustible sin sistema de monitorización. Este sistema de gestión de combustible, también conocido como regular o estándar, no tiene ningún tipo, por decirlo, de control a través de un dispositivo o un sensor de combustible. Entonces no tiene ayuda auxiliar. Muchas veces el administrador de la flota está en desconocimiento o no está en su radar preguntarse si realmente es eficiente el consumo de combustible en la compañía. Entonces es bueno hacerle la pregunta, ¿tú estás seguro que el consumo de combustible en tu compañía es transparente? Lo más seguro es que él te responda que no. ¿Cómo estar seguro si no hay un control real? Entonces, solamente desde el punto de vista práctico, debemos entender que el odómetro podría arrojar hasta un 10% de error en la contabilidad del kilometraje, lo que va directamente relacionado con el consumo de combustible. Ahora, desde el punto de vista práctico, es decir, del día a día, por decirlo de alguna forma, este método de control de consumo sin sistema de monitorización, se basa en la confianza con los empleados. Me refiero a que no hay forma de controlar y solamente se debe confiar en ellos, pero perfectamente un empleado puede hacer drenajes de combustible, puede ponerse de acuerdo con un empleado de la bencinera, de la estación de servicio, podría perfectamente falsificar o alterar el odómetro o las hojas de ruta. En el mejor de los casos podría tener malos hábitos de conducción, lo que se va a traducir igual en un gasto innecesario, en un mal gasto de combustible. Entonces, finalmente, si se dan cuenta, la palabra clave acá es la información, o mejor dicho, la falta de información, ¿cierto? Ahora voy a pasar a hablar sobre el segundo tipo de método de control de combustible, pero ahora con rastreador GPS. Se necesita un rastreador profesional y aquí la información va a cambiar radicalmente. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero a que gracias al rastreador GPS, ya a ciencia cierta, con exactitud, se pueden tener datos tan importantes como, por ejemplo, las coordenadas, la velocidad, el kilometraje, la hora y la fecha donde ocurre un acontecimiento en el vehículo. Entonces, tipos de fraudes como lo que hablamos recién, como el tema de las rutas fantasmas, por decirlo, o la falsificación de la hoja de ruta, ya va a ser casi imposible hacerla. En el fondo, al controlar el kilometraje, al tener estos datos duros e importantes, nos damos cuenta
que la información nos va a permitir mejorar el desempeño de los conductores en la flota. Es decir, ellos van a hacer sus deberes de forma más transparente y con esto se va a traducir en un importante ahorro de combustible. Sin embargo, a pesar de que se puedan controlar las geocercas, por ejemplo, y ya las rutas estén bien estructuradas, sin embargo, este tipo de sistema con rastreador tiene sus limitaciones. Principalmente las limitaciones es que todo lo que ocurre en el tanque de combustible, en el depósito de combustible, no se va a poder registrar. ¿Me explico? Entonces, si existen drenaje o reabastecimientos insuficientes o inexistentes o manipulación del mismo tanque de combustible, no va a haber registro de eso. Entonces la información, si bien mejoró radicalmente, sigue permitiendo que la eficiencia del control de combustible sea bajo y la probabilidad de fraude se siga manteniendo alta. Ahora voy a pasar a explicarles el tercer método de consumo de combustible, que es ya con un sensor de combustible. Por supuesto que tiene que trabajar de la mano con un rastreador GPS. O sea, el rastreador GPS, en este caso Galileo Sky y en este caso sensor de combustible SCORT, tienen que estar integrados en el vehículo. Es importante que sepan cómo funciona, cómo es el proceso. El sensor de combustible va a ir inserto en el tanque de combustible y va a ir registrando todos los cambios de volumen de combustible que existan, todos los cambios en el nivel de líquido y el consumo mismo de combustible, con una precisión tan alta de entre un 97 y un 99%. Esta información va a ser dirigida al dispositivo GPS. El dispositivo GPS va a recibir la información y la va a descargar en la plataforma o en el software o en el servidor con el que trabaje el cliente final. Entonces, ya la información, como les dijimos, uno de los temas, de las palabras clave, es la información en el consumo de combustible, en el control. Ya la información es otro panorama, también es un cambio radical, porque ya no solamente tenemos velocidad, kilometraje, ubicación, coordenadas, hora, fecha de los acontecimientos del vehículo, sino que también vamos a tener todos los cambios que existen en el volumen de combustible en el vehículo. Entonces, ya algunos tipos de fraude van a ser prácticamente imposibles de hacer. Ahora hay algunos datos importantes. Por ejemplo, el sensor de combustible permite entregar 3 datos importantísimos. El primero es el repostaje en el tanque de combustible. El segundo es el coeficiente de consumo de combustible por cada 100 kilómetros. Y el tercero es el coeficiente de consumo de combustible por cada hora de motor. Entonces, si se dan cuenta, ya la información está llegando de forma importante a la plataforma que trabaje el cliente final. Entonces, ya no está tan desvalido frente a posibles fraudes. Sin embargo, el sistema integrado entre dispositivos GPS y sensor de combustible tiene algunas falencias, tiene limitaciones. Por ejemplo, si el tanque es muy pequeño, el sensor de combustible se puede cortar y va a trabajar sin problema. Pero si tiene una altura menor a 20 centímetros, la información que entregue no va a ser muy fidedigna, no va a ser muy confiable, no va a ser nunca de entre el 97 y 99%. Eso quiere decir de que si un vehículo tiene muy bajo el tanque de combustible, es posible que la lectura no sea la adecuada. Segunda limitación, por ejemplo, si el tanque de combustible no es estándar,
no tiene un formato, no tiene una forma estándar. También es probable que la lectura sea deficiente, el registro de los cambios de volumen de combustible, pero hay una solución que es poner 2 sensores de combustible. Y ahí nuevamente nos encontramos con una precisión de 97 a 99%. Y en el tercer caso, de que sea muy alargado el tanque del combustible, va a ocurrir lo mismo. Se van a necesitar 2 sensores de combustible, lo que por supuesto va a encarecer la operación, pero va a garantizar un registro altísimo y poder estar tranquilo de que todo lo que ocurra con el nivel de combustible, con el líquido de combustible, tenemos un conocimiento bastante preciso, ¿cierto? Antes de seguir avanzando, me gustaría comentarles sobre los tipos de fraudes que existen y por supuesto las soluciones que se pueden dar de forma integrada con Galileo Sky y con SCORT. El primero de los fraudes y el más común es el drenaje de combustible. ¿En qué consiste? Básicamente en que el empleado de la compañía drena directamente del estanque combustible y posteriormente lo puede poner en un bidón, por ejemplo, y lo va a vender a un 30 a un 40% más barato del precio oficial o del precio minorista, por decirlo de alguna forma. Y esto obviamente va a significar un gasto importante para la compañía que no tiene por qué tener que lidiar con ese cambio, con ese gasto innecesario. ¿Cuál es la solución? La solución es que el sensor de combustible va a identificar cualquier drenaje que exista en el estanque, en el tanque, en el depósito de combustible, y lo que va a hacer es entregar esa información al dispositivo GPS, y el dispositivo GPS va a recoger la información del drenaje, porque generalmente el drenaje no ocurre con una pequeña cantidad de combustible. En el fondo, el empleado deshonesto se va a arriesgar porque va a querer ganar un dinero para su bolsillo, entonces va a drenar una cantidad más o menos importante, y al ser eso se va a notar, inmediatamente se va a notar que hubo un drenaje en el tanque. Por supuesto, el sensor lo va a identificar, va a enviar esa información al dispositivo GPS, y el dispositivo Galileo Sky va a recibir la información y va a identificar el lugar, la hora y la fecha donde se hizo el drenaje. Y esa información va a llegar a la plataforma, al software que trabaje el cliente final, y ya va a ser imposible que se pueda hacer ese tipo de fraude. Otro fraude que es bastante común es cuando por ejemplo, se ponen de acuerdo con un empleado de la bencinera. Entonces, generalmente se hace un depósito, o sea, un depósito de combustible, lógicamente, inexistente o insuficiente. Y lo que se roba en combustible va a parar a un bidón o a otro vehículo. Exacto. Entonces, esto también es un gasto innecesario y es, por supuesto, un fraude que perjudica a la compañía. ¿Y cuál es la solución? La solución es que el sensor de combustible SCORT va a identificar cualquier llenado o reabastecimiento inexistente o insuficiente. Y al igual que en el caso anterior, va a llevar esa información al dispositivo GPS, y el dispositivo GPS lo va a identificar con hora, fecha y lugar donde se hizo el falso depósito de gasolina. Y esa información va a ser descargada finalmente en la plataforma, y esto va a estar en conocimiento del administrador o del jefe de la flota de combustible. Otro caso bastante común, pero que ya es más sofisticado, es cuando se hace una alteración del odómetro.
Esto se hace con un dispositivo o con un imán, con un tipo de imán. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se altera el kilometraje y esa información errónea llega al Canvas y, por ejemplo, se restan kilómetros o se suman kilómetros según el interés del fraude, según la conveniencia del fraude que está haciendo el conductor. ¿Cuál es la solución? La solución es a través del dispositivo Galileo Sky, GPS. Va, en el caso de que sea un vehículo moderno, actual, y que tenga un odómetro digital, va a detectar que si el vehículo está detenido y el marcador, el odómetro de kilometraje sigue funcionando. Eso lo va a identificar en el momento y lo va a acusar en la plataforma. Entonces ya en odómetros digitales, imposible. Ahora en los odómetros de vehículos más antiguos, que son, como se llaman, los odómetros mecánicos, es solamente va a tener que compararse el odómetro del vehículo con el odómetro o el contador de kilometraje del dispositivo GPS. El contador de kilómetros del dispositivo GPS es mucho más preciso que el odómetro del vehículo. Y si hay una discordancia, hay una diferencia muy amplia, muy importante, es evidente que hay una manipulación. Entonces la solución también se va a encontrar y se va a evitar. Otro de los tipos de fraude, como dice acá, que es la línea de retorno del combustible, esto es mucho más complicado, de identificar. ¿Y cómo se hace? Se hace que en la línea de retorno del tanque de combustible hacia el motor se pone un dispositivo o una manguera que va drenando el combustible. Entonces, esto trae una pérdida y aparte que tiene su peligro también. Entonces, ¿cuál es la solución? En conjunto, el sensor de combustible SCORT y el dispositivo GPS Galileo Sky van a trabajar de la siguiente forma. Por ejemplo, el sensor de combustible va a identificar todo el consumo de combustible que haya en el tanque de combustible y va a enviar esa información al dispositivo GPS. Por su parte, el dispositivo GPS va a identificar todo el combustible que se consuma en el motor a través del Canvas y claro, va a hacer la comparación. Va a comparar lo consumido en el tanque con lo consumido en el motor. Y si hay una diferencia muy grande, lógicamente que algo está pasando. Ahora viene la parte difícil, porque ¿por qué se dice que es complejo? Porque si hay sospecha de que ese vehículo tiene una alteración, una manipulación en la línea de retorno, hay que esperar que el vehículo ya esté en el estacionamiento o en la plaza y tiene que ir el mecánico de la compañía, revisar el vehículo y posiblemente encontrar una manguera o encontrar un dispositivo o algún rastro, pero no es seguro que lo encuentre. Entonces, pero ya si se identifica que un conductor en reiteradas ocasiones hay una diferencia importante, considerable, entre lo que se consume en el tanque de combustible y lo que consume el motor, ya las sospechas hacen que sea bastante evidente. Por último, no es un fraude propiamente tal, pero sí es importante tenerlo en el radar, identificarlo y hacerle ver al cliente final que es importante tener noción de eso. Va referido a los malos hábitos de los conductores. Por ejemplo, los famosos tiempos muertos, en que el conductor en verano se pone a dormir, a veces en horas de trabajo, y se pone a dormir con el aire acondicionado al máximo, en verano, y en invierno con la calefacción al máximo. Entonces para la compañía es un gasto innecesario. Lo mismo cuando el conductor termina rápido su trabajo, su deber, y aprovecha en el tiempo que sobró en hacer recorridos y ganarse un dinero para su bolsillo. O a veces sigue rutas que le convengan a él para hacer trámites personales. Y esto también es un gasto innecesario.
Y por último, malos hábitos de conducción, como el frenado brusco, el ralenti, la velocidad excesiva. Entonces, a través de los dispositivos, la solución, a través de los dispositivos Galileo Sky, por ejemplo, a través de la tecnología Easy Logic, va a permitir marcar la geocerca, lo que va a ser imposible violar la ruta establecida. A través del mismo Easy Logic se pueden integrar accesorios como cámara fotográfica, como tacógrafo, que ya también van a ser imposibles otros tipos de faltas. Y por último, a través de Eco Driving, se va a controlar que la conducción del conductor sea eficiente, sea realmente ecológica, como se dice, para que ayude a mantener el auto y el vehículo, perdón, yo digo auto, pero es vehículo, y por supuesto ahorrar combustible. Eso es lo que va directamente relacionado con el retorno económico para la compañía. Ahora les voy a hablar muy rápidamente sobre nuestros dispositivos Galileo Sky. Estos rastreadores son para recopilar datos y administrar objetos de monitoreo. Tienen muchas entradas y salidas. Por ejemplo, el 7X tiene 6 entradas, el 7XC 10 entradas. Son fáciles de integrar con sensores y software. ¿Por qué? Porque tienen protocolos abiertos y se pueden programar sin codificar. Eso es importantísimo. Datos fuertes importantes también son que la vida media de los dispositivos son de 10 años, que pueden trabajar 100% sin cobertura GSM y que los dispositivos que han salido con problemas o sea, han sido rechazados desde el 2011 son el 0,06, o sea, un número casi inexistente. Por último, me gustaría hablarles de la capacidad de los dispositivos Galileo Sky de poder integrarse de forma automatizada con sensores BLE o BLE, como le dicen en algunas partes. El dispositivo va a funcionar con cualquier dispositivo BLE. Incluye una lista de hardware con integración preestablecida, la posibilidad de crear un script para analizar datos de forma independiente desde un dispositivo BLE. Galileo 7X, por ejemplo, permite transmitir datos desde sensores y dispositivos, no solo a través de las interfaces RS485 o RS232 o OneWire, sino también a través del Bluetooth 5.0, eso también es relevante. Y otro tema importantísimo es que los rastreadores GPS Galileo Sky van a recibir una señal de los sensores a una distancia de 100 metros. Anita. Perfecto, gracias Ignacio. Bueno, seguiremos. Entonces, vimos la parte del hardware tracker GPS y ahora vamos a ver un poco sobre los sensores de nivel de combustible Escort, qué es eso y cuáles son los modelos más usados en América Latina. Estoy también ahora leyendo algunas preguntas para nuestra futura charla y veo que es mejor que explique qué es un sensor de combustible para los que ya no han instalado nunca este tipo de solución. O sea, es un dispositivo que se coloca en el tanque, o sea, físicamente se monta en el tanque del camión o en una cisterna y permite medir el nivel físico de combustible en tiempo real. Este dato lo envía al equipo GPS Galileo Sky y el mismo equipo GPS Sky ya lo envía a la plataforma de monitoreo. Este sensor es una solución ideal para flotas de camiones, no sé, camión de carga por carretera, por ejemplo, para flotas de maquinaria pesada o para tanques, sean tanques estacionarios fijos o sean tanques móviles, así llamadas cisternas que transportan combustible por carretera o pipas de combustible.
¿Y por qué optamos por la tecnología capacitiva? Porque algunos dicen, Ana, ¿y por qué tengo que perforar el tanque? ¿Por qué no puedo poner un sensor de ultrasonido en vez de todo eso? ¿Sí? ¿Por qué no puedo leer el dato desde la computadora? Hemos probado todas estas soluciones que nos ofrece el mercado y optamos sobre la solución capacitiva porque solo este sensor nos permite tener una alta precisión de mediciones porque está incorporado en el tanque y mide el cambio de nivel de combustible constantemente. La precisión que nos da la tecnología es de 99% del tanque y además la tecnología capacitiva es bastante económica. Por ejemplo, si comparamos con sensores de flujo, ¿sí? Y tiene una larga vida útil. No requiere el mantenimiento constante como otras soluciones, los mismos flujómetros, los que hay que limpiar sus filtros, no sé, cada medio año, o sensores de ultrasonido que se despegan. Por eso optamos por sensores de varilla. Y además, estos sensores son universales para casi cualquier tipo de depósito. Hay limitaciones, obviamente. Este sensor, como ya ha comentado Ignacio, no se recomienda instalarlo en los autos, motos y tanques bajitos, sí, planitos, como lo comentó Ignacio. O sea, el sensor su parte de medición puede ser cortada hasta 15 centímetros, ¿sí? Si se corta más, o sea, para 12, 10 centímetros, el sensor va a perder su precisión de mediciones. Y si el sensor pierde la precisión de mediciones, ya no tiene mucho sentido, ¿sí?, montar todo este sistema y luego no tener una solución óptima para control de la unidad. Y si hablamos en particular sobre nuestros sensores, también desarrollamos aplicaciones móviles para celulares para Android, para iOS, para que su técnico, su ingeniero pueda configurar estos sensores en el campo sin necesidad de llevar el laptop o tablet o lo que sea. O sea, para que el proceso no sea tan engorroso, especialmente el proceso de configuración. Y ahorita vamos a revisar muy en breve los modelos de sensores más usados en América Latina, ¿sí? Porque el panorama se cambia dependiendo de la región. El sensor que se usaba más antes es el sensor Escort de 150. Es el sensor tradicional. Sí, aquí está este sensor. Tiene el cable y con este cable se conecta más que nada a la batería del camión para alimentarse y también a un equipo GPS para enviar el dato a este equipo. Puedes conectarse por la interfaz digital RS485 o por la salida analógica, por voltaje. Por ejemplo, en mis proyectos con Galileo Sky, normalmente la conexión fue por RS485. La interfaz digital siempre es preferible porque es más estable y tiene más funcionalidad. Se puede agrupar varios sensores, por ejemplo, en bus y monitorear con un solo equipo GPS, recibir la información de varios sensores, no de un sensor. Luego viene el sensor Escort D600, es el hermano del sensor que ya he mencionado antes. Tiene los mismos modos operativos para conexión con equipo GPS, el modo RS485 y el modo analógico, pero hemos agregado dos cosas. Primero, hemos agregado la posibilidad de conectar el sensor con el equipo que solo posee puerto serial, ¿sí? La interfaz RS232. Y también hemos agregado memoria. ¿Para qué necesitamos memoria en el sensor? Para grabar la tabla de calibración del tanque y para que este mismo sensor nos puede arrojar los datos, no en valores crudos, sino en litros, en galones, en porcentaje. Eso es imprescindible para algunos proyectos donde en la plataforma o en cualquier, no sé, programa de visualización, ellos requieren ya tener un dato procesado por el sensor. Ellos no tienen capacidades de hacer este cálculo del valor crudo a litros o galonaje. Y por último, menciono sobre el sensor más nuevo, más moderno de la línea, es el sensor inalámbrico TWBase.
Este sensor es el más nuevo. Aquí puedo mostrar su cabeza, ¿sí? Como pueden ver, no tiene el cable. Eso es lo que lo distingue. Este sensor tiene la pila incorporada en la cabeza, entonces es autónomo, no requiere de alimentación externa. La pila es desechable. Si la pila se descarga, se puede sacarla y poner una nueva pila con las mismas características. El sensor va a seguir funcionando. ¿Cómo se conecta el sensor al equipo GPS? Hay dos formas, por Bluetooth o por la interfaz RS485. Ahora veamos aquí sobre la compatibilidad de este sensor con los equipos Galileo Sky. Pues tenemos dos formas, como he mencionado. Si ustedes tienen un equipo Galileo Sky, digamos, de generación antigua, se puede conectar el sensor con nuestro adaptador RS485. O sea, si este equipo GPS no tiene Bluetooth o no tiene nuestro protocolo Bluetooth integrado, se puede usar nuestro adaptador, conectarlo al equipo GPS. Lo que va a hacer nuestro adaptador es captar la señal Bluetooth y convertirlo a la señal legible RS485. Y así le funcionaría este sistema, aunque el equipo GPS no tenga Bluetooth, ¿sí? Eso es justo para generaciones anteriores de equipos Galileo Sky, muy populares como 7.0, 7 Lite o, por ejemplo, Base Block, ¿sí? Pero ahora tenemos una solución aún más fácil. Si tenemos un Galileo Sky modelo 7X, lo que mencionó Ignacio, y tenemos el sensor inalámbrico, usted puede conectar el sensor inalámbrico con el equipo GPS directamente por Bluetooth sin ningún tipo de adaptador de señal. Pues eso es digamos, una descripción general de la conexión de equipos Galileo Sky con sensores, pero nosotros lo que tenemos también es nuestro video en YouTube, video tutorial, es como una guía paso a paso que describe cómo puede ser configurado el equipo junto con el sensor. Aquí no puedo, sí, no puedo entrar. Intentaré mostrárselo ahora. No sé si pueden ver la pantalla. Sí, se ve, Anita, Ok, se ve. excelente. Entonces, aquí tenemos videos. Y aquí en nuestros videos ustedes pueden encontrar el video relacionado a cómo realizar la conexión de equipos GPS Galileo Sky con nuestros sensores. Todo súper detallado, paso a paso. Entonces, en el momento de realizar la instalación, ustedes pueden consultarse con este video y hacer todo tranquilamente, paso a paso. O mejor que lo hagan en la oficina, como hacen muchos mis distribuidores, hacen todo el ajuste en la oficina para no perder tiempo ya en el campo. Bueno, ya salgo de aquí. Listo. Eso fue la parte, digamos, teórica. Ahora vamos a revisar en breve algunas cosas más prácticas. Nuestro socio, la empresa Aresan, uno de los líderes de empresas de telemetría en Centroamérica, nos proporcionó amablemente algunos materiales visuales sobre sus proyectos, sus unidades donde van instalados nuestros sensores de combustible junto con los equipos Galileo Sky. Entonces, Aresan nos pasó algunas fotos, cómo viene instalado el sensor. Aquí podemos ver que los tanques no son regulares, ¿sí? Es una maquinaria amarilla, entonces los tanques tienen curvas, pero igual encontraron lugares planitos para montar el sensor. Y también nos pasaron gráficas de nivel de combustible en el tanque. Ya es la visualización a nivel de la plataforma de monitoreo. Es la gráfica procesada y vemos que precisamente esta unidad, este sensor se comporta bien, no hay ningún tipo de drenaje raro, ¿sí? O abastecimiento ficticio. Pues entonces la mayoría de las unidades deben de tener estas gráficas si no hay ningún fraude.
¿ok? Y también nos proporcionaron los reportes, los informes que tienen en su plataforma de monitoreo. Aquí vemos la columna consumo por FLS, ¿sí? Fuel Level Sensor es sensor de nivel de combustible en la plataforma. Como podemos ver aquí, bueno, aquí todo está bien. Entonces, las gráficas ejemplares, los reportes ejemplares de unas unidades en las cuales no hay ningún problema, deben de ser, bueno, nos escriben que no se ve. No sé si no se ve la gráfica o no se ve la presentación. Ya se ve, perfecto, ya se ve, excelente. Bueno, entonces Aresa nos proporcionó un caso de comportamiento bueno, ¿sí? En las unidades, ¿sí? Con operadores que no hacen ningún tipo de fraude. Les agradecemos por eso. Igual voy a mostrar otro caso, ¿sí? De otro proyecto en nuestro país vecino, Kazajistán. Ahí hubo un proyecto peculiar en la minería. Me permiten compartir la pantalla y por favor, Ignacia, me confirme si se puede ver. Yo la veo bien. Ok, ok. Espero que los demás también pueden verla. Listo. Bueno, es el proyecto que fue realizado para una empresa minera ubicada en Kazajistán. Este proyecto está bien peculiar porque, bueno, este tipo de maquinaria suele tener tremendo consumo de combustible y son condiciones adversas las que están ahí. O sea, tú no puedes poner cualquier dispositivo común y corriente, cualquier equipo GPS. ¿Por qué? Porque hay zonas con con poca cobertura o incluso sin cobertura GPS, GSM. Entonces necesitan buscar una solución a la medida, solo eso. Entonces, nuestro socio montó sensores de nivel de combustible en todas estas máquinas y también montó equipos GPS Galileo Sky con cajas negras que permiten almacenar el dato. Entonces, el responsable del turno o responsable de analizar estos datos pudo sacar estos datos de vez en cuando para su análisis posterior. Igual ahí se usaban los equipos GPS con Wi-Fi, entonces con Wi-Fi Hub también se pudo enviar el dato a una plataforma de monitoreo. Por cierto, trackers Galileo Sky sí tienen esta posibilidad. ¿Qué es lo interesante en este proyecto? Aquí podemos ver algunos ejemplos de instalación, mucha suciedad, mucho polvo, obviamente, pero el sensor es capaz de funcionar y durar mucho en condiciones tan adversas porque tienen alto grado de protección contra polvo, contra agua. Y aquí vienen los reportes. Eso es lo que nos interesa mucho, ¿no? Los reportes económicos antes y después sobre el consumo de combustible en sus flotas. Aquí tenemos el informe de antes, ¿sí? Es el informe resumido sobre consumo de gasoleo, pues antes, o sea, no hubo instalado ningún sensor ahí. Hay muchos números. Lo que me atrae la atención es el número que está puesto en rojo, consumo por medio por una hora de motor. Aquí tenemos el número 68,29 litros por hora de motor. Es el consumo promedio que tuvieron en esta mina. Incorporaron este sistema, el equipo GPS, el sensor, la plataforma de monitoreo y vieron dentro de un medio año si hubo una diferencia o no. Y aquí podemos ver cómo se cambió el consumo por medio por una hora de motor. Se redujo y ya lleva 48,87 litros en la unidad. O sea, se cambió bastante, como podemos ver. O sea, ellos nos comentan, el socio nos comentó que ellos pudieron reducir el consumo de combustible en su flota para minería a un tercio, o sea, 30%. Eso me parece un resultado impresionante. Es más, el cliente final
ni pensaba que el consumo excesivo era tan grande, ¿sí? Que la cosa era tan grave. Ustedes pueden revisar este caso con más detención, pueden compartirlo con sus clientes, con sus socios. Aquí podemos buscarlo en nuestra página web, es un recurso abierto, obviamente. Aquí tenemos la lista de todos los casos. Qué lento es mi internet hoy. Y aquí vienen los ejemplos de los casos reales que nos comparten nuestros socios. No solo relacionados con control de combustible, pero también con controles medioambientales, con controles de diferentes variables, parámetros en la maquinaria. Bueno, ahora salgo. Listo, ya salgo de compartir la pantalla y creo que vamos a acercarnos al último apartado, ¿sí? Exacto, y vamos a responder las preguntas. Exactamente, veo que nos pasaron varias, ¿no? Sí. El funcionamiento de Galileo Sky más el sensor Ble-Descourt. Observaciones. El trabajo en conjunto con los dos dispositivos en ARES-SAN notaron que su funcionamiento es óptimo, es perfecto, según lo que nos comentaron. El comportamiento del sensor se ha visto reflejado en un buen desempeño en cuanto a la data proporcionada, brindándonos la información correcta con respecto a la operatividad de la unidad. La configuración e instalación del sensor es de facilidad para los técnicos, logrando una mejoría en cuanto a los tiempos de instalación. Como ustedes saben, ya están integrados. Entonces, por ejemplo, si fuese, ¿cuánto se demoraría, Anita? Muy poco, sería más o menos. ¿Cómo? Disculpa. ¿Cuánto se demoraría la integración? Muy poquito. La integración del dispositivo con el sensor. Pero tú te refieres a la integración desde el cero, o sea, o la conexión. No la conexión, claro, perfecto, sí. Bueno, la conexión no se demora mucho. Nada, minutos. Eso tomó unos minutos. Minutos. Pero, como he comentado, sin embargo, algunos de mis socios me dicen que hacen todo el trabajo que se puede hacer en la oficina y vienen ya al campo preparaditos. Perfecto. El dispositivo Galileo Sky ha presentado una facilidad de conectividad con el sensor, lo que estamos hablando, y mostrando su flexibilidad de la configuración. Bueno, ahora pasamos a responder las preguntas. Sí, veo que hay bastantes preguntas. Buenísimo eso. No sé si alcanzamos. Ahora intento buscar las primeras. Sí, yo voy a partir con una pregunta acá que encontré. Espero Okay. no se nos quede ninguna. Me preguntan, ¿es posible instalar los dispositivos de una flota y exportar los datos a un monitoreo centralizado de la flota y formar informes? De ser posible, ¿en qué formato lo exportan? Y la respuesta sería, nuestros clientes instalaron rastreadores en los barcos. Por ejemplo, los datos se pueden transmitir a través de Iridium, como por ejemplo, también se pueden tomar fotos, pero las imágenes deberán transmitirse a través de comunicación GSM o Wi-Fi en el formato JPG. Los datos se transmiten utilizando nuestro protocolo Galileo Sky. Su descripción está en el servidor. Los informes se generan directamente en el servidor de monitoreo que debería poder recibir datos de nuestros rastreadores. Ok, perfecto. Entonces, una y una, Anita, ¿te parece? Una respuesta tú y una respuesta yo, para ir ya. Ajá, cambiándonos. Bueno, aquí encontré una pregunta muy interesante, sí, muy peculiar. ¿De qué manera se puede controlar o calcular la expansión térmica del diésel con un sensor de combustible en contenedores con capacidad de 2.000 litros o 20.000 litros o más? Aunque 2.000, 20.000 va a expandirse diésel de la misma forma. Muy buena la pregunta, de verdad. Siempre hay riesgo de cambio de nivel de combustible, cambio físico por el cambio de la temperatura dentro del tanque. Para eso, en el sensor, tenemos el sensor de temperatura incorporado que mide el cambio de temperatura y el mismo sensor
teniendo en cuenta estas variaciones de temperatura, ya puede ajustarse, adaptarse a este cambio físico para suavizar estos saltos de combustible que pueden ser provocadas por, bueno, por el cambio físico del volumen de combustible. Sin embargo, obviamente, si es una cisterna muy grande, hay capas de combustible con las temperaturas que varían. O sea, la capa superior de combustible o la manta superior de combustible va a tener más temperatura, bueno, mayor temperatura que la capa baja, por ejemplo. Obviamente pueden ser cambios de temperatura. Para eso, si falta solo los datos que arroja el sensor de temperatura en la cabeza del sensor, también se puede realizar algunos ajustes a nivel de la plataforma para suavizar la gráfica. Y también yo siempre sugiero, si es posible, que esta cisterna esté bajo el techo, si es posible montar algún tipo de techo para que no se caliente tanto este depósito, si es un depósito estacionario, para evitar, no son saltos de verdad. En la gráfica ustedes van a ver algunas subidas y caídas muy lentas, muy leves. Entonces, esta es mi respuesta. O también ustedes pueden comparar, por ejemplo, si hay alguna variación en la gráfica que muestra el depósito bien grande, de noche y de día, se puede ver que normalmente estas leves subidas y bajadas de combustible aparecen en la madrugada, cuando hay cambio de temperatura de día y de noche bastante drástico. Entonces también se puede ajustar, bueno, revisar la gráfica, analizarla y ver que el punto A, por ejemplo, a medianoche, coincide con el punto B a 9 de la mañana. Es decir, sí, hubo un leve cambio de nivel de combustible por cambio de temperatura, pero no hubo un drenaje o un abastecimiento ¿sí? Nocturno, sino es algo natural de cambios de temperatura. Espero que yo responda a esta pregunta. De todas formas, nosotros, junto con el soporte técnico, siempre les podemos apoyar con el análisis de cada caso y con el análisis de las gráficas que les muestra esta cisterna y dar recomendaciones. A veces hay que hacer algunos ajustes a nivel de la plataforma. Y pues creo que es tiempo para consulta para Ignacio. Sí, aclarar lo mismo que acabas de aclarar tú, Anita, que nosotros estamos dispuestos a recibir todas las preguntas y poder responderlas en el caso que no le podamos entregar la información de la forma más satisfactoria para ustedes. Voy a responder una pregunta que me hace acá. Dice, ¿se recomienda que se instale el sensor de combustible en conjunto con flujómetro? La respuesta es, en casos que sí debe aplicarse, ayudaría a entender los pros y los contras de esta combinación. El sensor de combustible muestra el nivel de combustible. No está directamente relacionado con la carga del motor. El caudalímetro le permite estimar la carga del motor midiendo con precisión el consumo de combustible por unidad de tiempo. Ok, bueno, seguimos, creo. ¿Sí? Ajá. Doy el paso. Ajá. Aquí veo distancia que puede tener entre el sensor y el GPS cuando ambos son vía Bluetooth. ¿Cuántos sensores puede aceptar el GPS para evitar colocar muchos GPS y varios sensores? Mira, la distancia Bluetooth máxima que permite tener entre el equipo GPS y el sensor nos ponen 100 metros, pero yo recomiendo personalmente no poner la distancia entre el equipo y el sensor más de 10 metros, ¿sí? O sea, ya porque es la señal de radiofrecuencia. El clima, los obstáculos de hierro, los obstáculos de hormigón pueden ser, bueno, intervenir en el paso de la señal Bluetooth. Por eso, mejor no pasarlo a demasiada distancia. 10 metros sería genial. Cosa 2, el sensor en sí. Aquí, no sé si se puede ver, pero en la cabeza del sensor
podemos ver cómo está direccionada la antena Bluetooth. Por favor, en el momento de instalación, direccionen esta antena junto con la antena del equipo GPS para que sea más o menos la visibilidad directa. Esta es mi recomendación 2. Y pues mi tercera recomendación, en el momento de montar el sensor y montar el GPS, revisar en la telemetría del GPS la potencia de la señal Bluetooth que se recibe del sensor. O sea, la señal RSSI. No en la configuración, no en el configurador del sensor, porque su celular está cerquita, le va a pillar súper bien, sino en la telemetría del equipo GPS o en la plataforma de monitoreo, si es posible. ¿Cuántos sensores puede aceptar el GPS? Depende del modelo de GPS. Galileo Sky es muy versátil en este sentido. Primero puede conectar varios sensores en bus por RS485, si no me equivoco, hasta 8 o hasta 10. No, hasta 10. Hasta El 10. 7, Hasta el 10. 7 podría conectar hasta 10. Acá me gustaría agregar, disculpa Anita que te Sí. interrumpa, que el dispositivo GPS Galileo Sky también permite transferir hasta 64 parámetros y de varios sensores de combustible por vía Bluetooth. Eso es importante mencionarlo. Sí, eso es muy importante porque es súper complicado encontrar un GPS que pueda procesar varios datos de diferentes sensores periféricos. Ahora no me refiero solo a sensores de combustible. Por eso, en los proyectos complicados, yo recomiendo que usen equipos Galileo Sky por esta misma razón, porque el equipo debe de ser capaz de procesar todos los datos que pasan de diferentes sensores y, bueno, no confundirlos y analizar y pasarlos bien. Por ejemplo, tuvimos un caso con equipos Galileo Sky con puestos varios sensores de ángulo de inclinación y pues y era todo un sistema. Pusieron sensores de inclinación ahí de nuestra producción, pusieron indicadores digitales, pantallas digitales para visualizar el dato y también los conectaron al equipo GPS. Y el equipo me parece que era Base Block Optimum, si no me equivoco, y todo funcionó bien. O sea, este proyecto sigue vivo y el equipo de verdad es capaz de almacenar, procesar y enviar todo este dato. Exacto. Bueno, me toca a mí Ujú. una pregunta bastante interesante, muy buena pregunta. Dice, en el caso de que cada camión tenga 2 tanques de combustible y ambos tienen comunicación, cuando uno termina y el producto empieza a consumirse del segundo tanque, ¿cómo lo demuestra? Entonces la respuesta es, si en cada tanque por sensor al mismo tiempo, el rastreador lógicamente va a transmitir los datos de ambos sensores. No habría diferencia en ese sentido. Sí, sí, Exacto. es correcto. Va a Hay transmitir. que... Ajá, disculpe. Sí, perfecto. Bueno, agrego un poco. Por En favor. este caso, Yo creo que tenemos muchas preguntas. Quizás sería ajá, como tú digas, Anita. Si tú ok. quieres agregar, por favor, agrega algo. Ujú. Bienvenido. Ajá. Entonces, en este caso, el ajuste sería el ajuste a nivel de la plataforma. O sea, si tenemos 2 tanques, es un caso súper común, por eso quiero revisarlo bien. Habría que crear 2 tanques por separado a nivel de plataforma y crear el tanque que abarca ambos tanques, o sea, un tanque común. Y revisar los reportes de ambos sensores como si fueran instalados en un tanque. Siempre sí hay 2 tanques que se comunican entre sí para tener los valores adecuados. Una breve respuesta a Francisco: el sensor de nivel debe de ser inmerso en el combustible. Sí, sí o sí, es el sensor capacitivo, debe de ser sumergido en el combustible. Aquí tiene el tubo de medición, entonces el combustible debe de entrar entre los tubos y el combustible se mide físicamente. Pues sí. Ajá. Me preguntan, ¿cómo es que los datos se transmiten sin cobertura GSM? Fuera de la cobertura GSM, se puede transmitir a través del paquete de Tracker Client
a través de Wi-Fi, en el caso de los dispositivos Galileo Sky que trabajan con Wi-Fi, para transmitir datos al tracker Hub. El Hub transmite a través de Wi-Fi del enrutador estacionario y también podría ser a través de la señal de Iridium. Esa es la respuesta. Ok, bueno. Mario pregunta qué tipo de sensores de combustible tienen. Nosotros fabricamos sensores de nivel de combustible capacitivos. Son así llamados sensores de varilla, barras de combustible, etc. Esta es la tecnología que usamos, pues, y ya. Y creo que Ignacio también tiene aplicaciones para mediciones de combustible tipo lector scan, ¿no? Exactamente. Ok. Me toca a mí, ¿verdad? Sí. Sí. Hay varias, ya me confundo Muchas un poco con preguntas. las preguntas. Hay muchas preguntas, sí. Me preguntan, muy buena también, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento de información de Galileo Sky ante la desconexión del GPS? El dispositivo va a almacenar hasta 4 megabytes de datos. Esto es suficiente desde unos pocos días hasta varias semanas sin comunicación. Esto quiere decir de que va a recopilar la información hasta 4 megabytes. Puede estar, como nosotros sabemos, hasta varias semanas. Esto ocurre, por ejemplo, en minería mucho, que hay vehículos que están bajo tierra o vehículos que están en zonas sin ningún tipo de conexión. Y claro, la información se va recopilando sin problema y una vez que se llegue a un lugar donde sí hay señal, va a descargar la información al servidor, la que está recopilado, hasta 4 megabytes. Ok, perfecto. Varias preguntas. ¿Qué número de filtración es recomendable para tractores? Y existe mucha diferencia entre la salida analógica y las digitales que brindan los sensores en cuanto a precisión, me refiero. Muy buena pregunta. Mira, nosotros tenemos una tabla con recomendaciones al respecto de cómo elegir el grado de filtración. Siempre elegimos la filtración mediana. Si no me equivoco, 1, 2, el grado se recomienda para, o 0, 2 para tanques estacionarios, 3, 4 para camiones que pasan por carretera y lo demás para tractores y, bueno, para la maquinaria que pasa por la cantera, porque ahí hay que tener unos grados de filtración más elevados para suavizar los saltos que pueden ser provocados por la vibración de combustible por el camino. De todas formas, ustedes en el momento de realizar los ajustes pueden consultarlo en nuestra aplicación. Ahí hay el detalle de filtración en la casilla donde aparece el signo de interrogación. Y ahí viene la tabla y ustedes pueden elegir, ok, tengo un tractor, ok, tengo un camión, o es un depósito fijo, no pongo ningún tipo de filtración porque no va a moverse mucho. Es una cosa y otra cosa, diferencia entre la salida analógica y digital. Optamos por la salida digital. Siempre, si es posible, por favor, lo conectan por la salida digital RS485. La salida analógica o la entrada analógica del dispositivo, digamos, suele ser algo menos estable. Por eso, siempre optamos por la salida digital, como he comentado. Ya, pues. Yo voy a aprovechar de responder una pregunta que está acá mismo de Jos Jiménez. Pregunta, ¿qué duración de batería tienen los GPS Galileo Sky si se desconecta de la corriente, entiendo que del vehículo o del estacionario donde está alimentándose? Claro, el dispositivo va a tener una batería con una vía independiente de 8 horas. Entonces, es suficiente tiempo para poder reaccionar ante cualquier eventualidad. Por ejemplo, ayer yo conversaba me salgo un poco del tema, hablaba con un cliente que trabaja con vehículos, eléctricos. Entonces él me decía, y si se desconecta, porque el vehículo eléctrico a veces pierde la electricidad. Entonces queda en una zona y hay que ir a rescatarlo. Puede pasarse, hay malos hábitos de conducción. Entonces, claro, el dispositivo va a seguir entregando información durante 8 horas, que es un tiempo de sobra para poder ir en ayuda del vehículo. A eso me refiero. 8 horas es bastante
es la vida que tendría el dispositivo sin hasta 8 horas. Ok, Ujú. parece que se corta un poco la señal. ¿O me No, escuchas bien? yo te escucho ¿Tú me perfecto. escuchas bien? Sí, sí, sí. Ok, entonces es por mi parte, se corta la señal. Pues, ¿existe algún volumen mínimo del volumen del tanque para la instalación del sensor de combustible escort? No, no hay ningún volumen mínimo del tanque. O sea, se puede incluso hacer el ejercicio en un, no sé, un vaso con combustible, un tubito de vidrio. Hacen este tipo de ejercicios en stands, ¿sí? En boots. Lo que sí hay altura mínima del tanque. El sensor no puede ser cortado menor a 15 centímetros su parte de medición. Entonces, si es un tanque súper plano y súper ancho, yo no les recomiendo usar esta tecnología porque el nivel en tal altura va a cambiarse con, con menor precisión, entonces ya no tiene mucho sentido. Y también otra limitación si es el tanque súper curvado, tiene una forma muy irregular, como suelen ser, por ejemplo, los tanques de autos, de vehículos livianos, tampoco recomendamos tecnología capacitiva, sean sensores escort o cualquier otro sensor. En este caso, habría que optar por lectores, por, bueno, OBD2 soluciones, etcétera. Ignacio creo que está más metido en este tema que yo. Exacto. Hoy primero quiero agradecer, tenemos 90 personas en línea. Uf, 90, sí que agradecemos, pero infinitamente su asistencia el día de hoy, su interés, y esto nos abre también el compromiso a poder responder todas sus consultas, lo que quieran. Están nuestros datos ahí, pueden preguntarlo por favor. Bienvenido. Acá tengo una pregunta bastante compleja que yo creo que voy a tener que responder después directamente a la persona que la hace, porque me dicen el caso que se tenga solo GPS en la parte frontal, una locomotora, y coloque un sensor en cada vagón, tanque para verificar las alturas del producto en cada vagón. Un convoy de vagones es de aproximadamente 30 tanques, 30 vagones tanques. La pregunta, ¿los 30 sensores vía Bluetooth pueden conectarse con el GPS que está en la locomotora o es necesario tener otro GPS y la distancia que se puede tener entre los sensores del GPS y los sensores y el GPS de la locomotora? A mí me da la impresión a priori que es demasiada la distancia, si es que entendí bien la pregunta, para trabajar con Bluetooth, pero tendríamos que hablar con quien nos hizo la pregunta para tener las distancias propiamente tal, porque yo desconozco la distancia entre los vagones. ¿Me explico? Entonces, a priori yo diría que es muy lejos, ¿no? Me imagino un tren, vagones entre la distancia es grande. Me gustaría responderte esa pregunta con más detalle. Gracias. Eh, tengo otra preguntita. ¿Avanzas tú, por favor, Anita? ¿Sí? ok, Sí. estoy viendo. Sí, estaba pensando en esta pregunta también sobre 30 vagones, es muy interesante el caso. Es interesante, pero no, requiere un poquito más de análisis. Sí, sí, Requiere hay que. saber cómo están los vagones, cuál es la distancia exacta. Sí que ahí lo podemos ir conversando con la persona que nos hizo la consulta. Es un bonito desafío. Sí, sí, tuvimos proyectos en ferrocarriles, o sea, creo que se podría hacer algo en este proyecto. Mario, disculpe, pregunta si un sensor inalámbrico tiene la misma precisión que los alámbricos. Sí, o sea, las características básicas, la precisión de mediciones, los grados de protección contra polvo y agua, también el grado de protección antiexplosiva son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en cómo el sensor transmite la señal. O lo transmite por el cable o por Bluetooth, vía Bluetooth. O sea, es la mayor diferencia. Y el sensor inalámbrico tiene la batería adentro, o sea, es autónomo. Estas son diferencias más grandes. Perfecto. Yo voy con otra pregunta acá, que me gustó mucho esta pregunta, pero acá tendríamos para
para hablar. Prácticamente allá en Latinoamérica todo el día, acá en Rusia toda la noche. Bueno, Dice, ¿cuál es la ventaja competitiva de los dispositivos Galileo Sky frente a la competencia? Claro, acá podría darte yo muchos argumentos, pero te voy a dar uno que es fundamental, que es la tecnología EasyLogic, que va a permitir que el dispositivo sea programable. Ya que el dispositivo sea programable, es un salto en las soluciones telemáticas que tú puedas brindarle a tu cliente final. ¿Por qué? Porque no te quedas en las soluciones estándar. Las soluciones estándar que ofrecen los dispositivos GPS son generalmente kilometraje, velocidad, temperatura en algunos casos. Claro, acá tú puedes programar a través de un algoritmo. Yo feliz de poder tener una próxima reunión con todos los interesados, una reunión ya más personal en la que yo puedo mostrarles el EasyLogic y ahí pueden entender, está toda la información en nuestro sitio web, ahí pueden entender cómo se construye un algoritmo y también las plantillas de algoritmos que ya están disponibles completamente gratis en el sitio web. Entonces, ahí van a comprender lo que es cuando un dispositivo GPS puede programarse, puede configurarse. Claro, es un salto cuantitativo y cualitativo importante. Anita, te doy. ok, seguimos entonces. El nivel de combustible es variable por el movimiento del vehículo. Estos cambios o brincos en el nivel se compensan desde el sensor o desde el rastreador. Muy buena la pregunta. Es muy importante entender cómo de verdad tenemos que ajustarnos al movimiento del vehículo. Yo recomiendo dos formas. La primera forma, eso es lo que he comentado antes para Miranda, ¿sí? Hay que elegir el nivel de filtración, el grado de filtración, para que el sensor suavice un poco los saltos de combustible que son naturales cuando hay movimiento del vehículo. O sea, más que nada, siempre activamos la filtración y optamos por la filtración adecuada para su caso. En nuestro manual, en nuestra aplicación móvil, en todos nuestros videos tutoriales técnicos, explicamos cómo elegir eso. O sea, no creo que sea un problema. Otra cosa, normalmente en las plataformas de monitoreo hay ciertos algoritmos o filtros que son aplicables para diferentes casos. Yo no sé qué plataforma usan ustedes. Puede poner como un ejemplo Vialon de Gurtam porque la conozco mejor. Entonces ahí hay varios filtros que se puede elegir, que se elimine, por ejemplo, el oleaje de combustible dentro de una cisterna de tanque que transporte el combustible, porque no van a sacar el combustible cuando el vehículo esté en movimiento, sino lo van a sacar cuando el vehículo esté detenido. Entonces podemos apagar de forma manual en la filtración de plataforma la información sobre estos falsos picos positivos, por ejemplo, de esta forma. Entonces, dos formas existen. A nivel del sensor es la filtración del sensor y a nivel de la plataforma. Existen varios algoritmos y varias filtraciones a nivel de la plataforma de monitoreo. Si esta plataforma tiene el módulo de combustible, sí, porque no todos lo tienen, pero las que se enfocan en eso obviamente tienen varias herramientas para eso. Me preguntan acá, ¿cuál es la IP de los dispositivos Galileo Sky? Bueno, el dispositivo va a recibir la IP del operador celular. Sin embargo, el propio dispositivo puede transmitir a cualquier IP. Eso suma bastante. Ok. David pregunta, sensores Scott-Baillieu en la calibración fina nos dan por nivel o galones de combustible un valor que va desde 0 a 4095 o de 0 a 1023, según elijamos el nivel máximo. Ok. Perfecto. ¿Cómo ingresamos estos valores a la plataforma de monitoreo Navixi para tener información de la cantidad de estos galones o volumen? Mira,
estos valores de 0 a 4095 y de 0 a 1023 es el valor crudo que arroja el sensor. El sensor BLE funciona como, no sé, como un farol, o sea, siempre te pasa el dato, no te pasa la luz, sí, pero te pasa el dato sobre el nivel de combustible y te lo pasa en crudo, en valores de referencia. Entonces, la plataforma de monitoreo tiene cómo convertir estos datos en litros, galones, porcentaje, lo que quieren, ¿sí? Ustedes pueden consultar con Navixi porque ellos normalmente tienen una tablita en su software donde tú pones estos valores que te arroja el sensor y los convierte en litros, más que nada eso. Pero si hablamos en particular sobre el sensor BLE, este sensor tiene también la memoria en su cabeza. Entonces ustedes pueden ingresar los valores crudos junto con la cantidad de litros que son, bueno, que corresponden a este valor crudo, grabarlos en la memoria y el sensor le va a calcular ya el dato en litros o en galones. Sobre eso, David, tenemos un video tutorial que explica paso a paso cómo ajustar este parámetro en nuestra aplicación móvil o en nuestro configurador. Si gustan, me pueden escribir o no sé cómo lo haríamos. A lo mejor vamos a tener todas estas preguntas y podemos luego responder por escrito para pasar esta información. Por supuesto. Me preguntan acá si tenemos distribuidor de equipos Galileo Sky en México y también me preguntan dónde podemos comprar para probar los dispositivos Galileo Sky. Mis datos están ahí, pueden comunicarse conmigo. Yo encantado de encargarme de hacer una reunión personal, poder mostrarles lo que hacemos, lo que tenemos, nuestra oferta y por supuesto hacer el envío de la muestra. Las muestras naturalmente se venden. Ahora en México tenemos importantes integradores, tenemos clientes bastante importantes y pueden entenderse con ellos como también pueden hacernos las consultas a nosotros. No hay ningún problema. Si quieren lo podemos ver también en mis datos, me pueden escribir un mail y nos vamos comunicando. Ok. Una preguntita más. Hola, buenos días. ¿Me pueden comentar cuál es la diferencia de utilizar sensores ultrasónicos? Muy buena pregunta. Por cierto, sí tenemos sensores de ultrasonido, pero no son sensores para combustible, sino son sensores para medir la distancia de profundidad de siembra o arado. Usamos estos sensores exclusivamente para sector agrícola, para entender cómo, para monitorear el proceso de sembrar los campos para no quedarse sin cosecha si algo pasa mal, si la distancia no es suficiente. Y conocemos bien esta tecnología de ultrasonido. Lamentablemente no se aplica bien al monitoreo de combustible porque el valor de ultrasonido es bastante, la señal de ultrasonido es bastante vulnerable. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los conductores saben perfectamente cómo se ve este sensor, ponen un trapo dentro del tanque, ponen un perno o lo que sea. Normalmente ahí también se acumula agua, mugre, todo tipo de barro, bueno, con el tiempo, por supuesto. Entonces, todo eso pasa por el fondo del tanque y la señal de ultrasonido se destruye. Por eso descartamos la opción de usar estos sensores, por lo menos aquí en nuestro país, ya no escuchamos de estos sensores porque los operadores son muy maniosos. Y otra cosita es la cosita del clima. Ya también he hablado con algunos mis socios, ellos me comentaron que sí, probaron estos sensores, pero estos sensores de ultrasonido se pegan en el centro geométrico del tanque y con el tiempo y vibraciones o se desvían un poco y ya carecen de precisión, entonces hay que ir al campo y hacer todo el proceso de mantenimiento, de recalibrar el sensor.
o se despegan, se caen y ya se pierden. Entonces, este sensor no se pierde, ¿sí? Del tanque, no puede, porque está atornillado bien. Por eso, pues, descartamos esta opción prácticamente. Fabricamos sensores de ultrasonido, pero los fabricamos para medir procesos de arado, de siembra y también para medir el nivel de nieve. Ya es para nuestras estaciones meteorológicas, es otra cosa completamente. Me toca. Sí. Tengo dos preguntas que voy a responder porque son muy cortitas las respuestas. Me preguntan, ¿cuál es el tiempo de detección del sensor de SCORT al GPS en su nivel de combustible? Entiendo que es instantáneo porque recibe constantemente datos de Bluetooth. No sé si estoy correcto. Sí, sí. Sí. Después dice, nuestro protocolo, dice, nosotros comercializamos un sistema llamado SoftLot para administrar flotillas y tenemos ya herramientas para conectarnos a diferentes proveedores GPS. Su equipo Galileo Sky tiene su propia plataforma. Sondo. Podríamos obtener datos de una web API. Claro, nuestro protocolo es completamente abierto, o sea, nuestro protocolo es de integración libre o abierto, como se dice. Es de libre acceso, no habría ningún problema para integrarse. Nuestro protocolo se integra, nuestros dispositivos se integran, claro, con plataformas las más conocidas, lógicamente, está todo el listado en nuestro sitio web, en la parte que dice software, pero también tenemos la capacidad de integrarnos sin ningún tipo de problema con plataformas propias de nuestros clientes. Así que no habría problema por ese sentido. Anita. Ok, hay varias consultas. Sí. Pues, ¿qué protocolo utiliza la conexión RS485? ¿Es Modbus? No, es el protocolo abierto LLS. Es el estándar de la industria para sensores de nivel de combustible capacitivos. Si necesitan ver el detalle de este protocolo, siempre pueden descargar nuestro manual técnico en la página web y ahí el anexo, o sea, en el final del manual pueden ver este protocolo de comunicación, pero la mayoría de los equipos GPS lo tienen integrado, sí o sí. Galileo Sky tiene 100% integrado este protocolo. Me preguntan, ¿toda la información técnica y de instalación, además del software, está en su página web o es necesario pedirla por los canales de soporte técnico? Excelente pregunta. Y para nosotros es un gusto poder alimentar este tipo de consultas sobre el software, sobre integración. Todo está en la página web. Solamente tienen que ingresar a nuestra web, ir a la parte que dice soporte, manuales, y van a poder ver el mismo protocolo que yo les mencioné recién, que está abierto, está ahí, completamente accesible. También están cómo integrar accesorios, está cómo integrar sensores de combustible, lógicamente está el protocolo, entonces ya pueden ir interiorizándose, pueden ir aprendiendo cómo funciona y después si deciden hacer una prueba va a ser todo más fácil, lógicamente. Pues sí. Arturo pregunta, ¿este tipo de sensores es posible utilizarlos para la medición de aceite, como el ejemplo de que mencionaban con clientes of highway? La mayoría de estos vehículos tienen sistemas hidráulicos, los cuales también tienen extracciones. Sí, es correcto. Es más, normalmente el aceite cuesta un dineral de verdad. Mira, el sensor puede ser aplicado para productos petrolíferos ligeros, es decir, para diésel y para gasolina. Eso es su aplicación tradicional, digamos así. Algunos mis clientes aplican sensores con aceite. Bueno, por lo menos con aceite de motor sí lo aplicaban. Nosotros no podemos garantizar la precisión de 99% del tanque. O sea, ¿el sensor mide el nivel de aceite? Sí, puede medirlo, pero no está 100% diseñado para eso. Algunos mis socios los miden porque no tienen otra opción y mejor tener, puede que no es el control tan preciso que el control de combustible, pero mejor tener
este tipo de control que no tener ningún tipo de control. O sea, todo, digamos, no podemos garantizarlo 100%, por eso siempre recomiendo que tomen un sensor, pruébenlo en un depósito con aceite, verifiquen si esta precisión les conviene a ustedes y a su cliente final, que es lo más importante. Si les conviene, ¿por qué no? Es más, yo, por ejemplo, cuando viajo y participo en las ferias, eso fue hace mucho tiempo, antes de COVID, ¿sí? Usamos aceite vegetal, aceite de girasol, por ejemplo, porque obviamente nadie me permite traer diésel para el stand, ¿sí? A la Expo Seguridad con diésel no se puede pasar. Entonces, para demostraciones igual usamos aceites, no hay problema. Perfecto. Yo tengo una última pregunta. Me dicen, si tiene vida independiente de 8 horas una vez que el dispositivo se desconectó de un vehículo o un estacionario, la batería va de batería, reportando el GPS cada minuto o en modo de reportar con intervalos amplios. Digamos, si se configura cada 10 minutos, si entiendo. No es necesario porque el dispositivo va a estar en comunicación todo el tiempo. No pierde nunca la comunicación porque está con batería independiente, por decirlo, no alimentándose. Ahora, si tú lo quieres programar para que te entregue cada 10 minutos o cada 30 segundos, se puede hacer, no habría ningún problema. Bueno, aquí no veo más preguntas. Al parecer, hay una pregunta que no sé si la respondiste tú, Anita, y dice, ¿qué protocolo utiliza la conexión RS485? ¿Es Modbus? Sí, respondí. Es el protocolo LLS. ¿Es o Modbus? Sí. Sí. Pues no puede sé, que yo perdí alguna, no sé. yo estoy De seguro. todas. Yo las copié y las pegué en un Word, sí que entiendo que las respondí todas. Por favor, háganos saber si hay alguna pregunta que faltó. Encantados de poder responderla. Encantado también de seguir en contacto. Por favor, lo que necesiten, háganlo saber. A mí ya me llegaron algunos mails, sí que estoy contento acá, ya me llegaron. Y por supuesto, lo que necesitan, estamos a su completa disposición. Palabras al cierre, más que mal agradecerles la convocatoria. Estamos realmente muy satisfechos, muy contentos de haber tenido 90 personas interesadas en lo que hacemos. Eso nos hace imperativo seguir mejorando cada día más y seguir comprometidos con darles el mejor servicio que se pueda. Muchas gracias, agradecido infinitamente. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hasta el final de nuestro evento. Cualquier pregunta que nos pueden hacer sea bienvenido, nos pueden contactar por cualquier canal que hemos mencionado. Y también anuncio que tenemos una plataforma de capacitación en línea. Es la plataforma de capacitación técnica. Puede ser interesante para equipo de ingeniería. Ahí se explica paso a paso en 15 lecciones grabadas qué es un sensor de combustible, cómo se configura, cómo se conecta a un equipo GPS, cómo se visualiza todo el dato en la plataforma, qué hay que tener en cuenta en el momento de instalación o configuración del sensor, o qué diagnóstico hay que hacer al sensor. También pueden preguntarme y yo les voy a pasar el acceso y espero que sea de utilidad especialmente para técnicos que trabajan en el campo, pues. Y agradezco a todos y espero que tengamos más eventos que hablar con Ignacio, puede ser, sí. Y muchísimas gracias a Galileo Sky por darme esta opción, esta oportunidad de hablar con ustedes. Gracias a ti, Anita. Muchas gracias. Gracias y feliz tarde. Feliz tarde, feliz día. Que esté muy bien. Sí. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.